Buenos días, bienvenidos al curso de Panadería Nacional e Internacional. Mi nombre es Flor de María Cárdenas y esto es gracias a las gestiones realizadas por nuestro alcalde, el ingeniero Julio Marroquín, juntamente con la Dirección Municipal de la Mujer. Entonces, si gustan, pasamos de lleno a nuestras recetas del día de hoy. Vamos a comenzar con la famosa focaccia. Entonces, esta aproximadamente le rinde para 3 o 4 personas. ¿Qué vamos a necesitar? 340 gramos de agua, 15 gramos de levadura de cerveza fresca. Cuando me refiero a levadura de cerveza, es la levadura normal. Tenemos que tener claro que la levadura viene a base de la cerveza. 400 gramos de harina de sémola de trigo, 100 gramos de harina tipo 0. Ahí es donde tenemos que tomar en cuenta, se recuerda lo que habíamos mencionado de los ceros en las harinas. Entonces, cuando yo hablo, si es una cantidad poca de, cuando tiene menos ceros, es cuando tiene menos porcentaje de gluten, se recuerda. Entonces, en este caso, necesito 100 gramos de harina tipo 0, es harina suave. 80 gramos de aceite de oliva extra virgen. Si no tiene extra virgen, puede utilizar cualquier tipo de aceite. Y 8 gramos de sal para condimentar una cucharadita de sal gruesa, aceite de oliva, cuanto sea necesario. Entonces, si gustan, pasamos de lleno a la receta. Ven, en esta parte yo tengo los 400 gramos de harina de sémola de trigo. Cuando yo me refiero a sémola de trigo es bien fácil. En Guatemala nosotros, sémola de trigo es así como cuando he escuchado que muchas pastas italianas lo realizan. Entonces, la sémola de trigo en Guatemala es con la que nosotros hacemos el atole de corazón de trigo. Esa es la harina de sémola de trigo. Entonces, luego tenemos los 100 gramos de harina suave o tipo 0, ¿sí? Si no consiguiera sémola de trigo, trabaje todas con harina suave, no hay ningún problema. Entonces, voy a colocar acá, ahí se recuerdan que todas las harinas ya están previamente cernidas. Y como siempre, ¿verdad? Nuestra pileta. Y en el centro voy a colocar, alrededor de la pileta voy a colocar mi sal, mi levadura en esta parte. Y les pedí agua, ¿verdad? Entonces no vamos a colocar todas, sino que solo la mitad. Porque recuerde que tenemos 2 líquidos en esta parte, entonces entre ellos es el aceite y el agua. Entonces no quiero agregar todo el agua porque puede que no la necesite por la acción del aceite. Voy a disolver bien mi levadura. Normalmente nosotros, como les explicaba la vez pasada, que en Guatemala pues manejamos varios tipos de fermentos o varios tipos de reposos de las harinas o de la levadura. Nosotros en Guatemala normalmente en esta parte dejamos reposar, pero normalmente internacionalmente hablando no se deja, sino que trabajamos de lleno y dejamos siempre su reposo. Que voy a colocar el aceite y voy a empezar a integrar bien. Obviamente se nos va a hacer un poquito difícil porque como estamos trabajando con agua y aceite, entonces voy a empezar a integrar todos mis ingredientes de alrededor. Esta receta es bien fácil y práctica. Estamos casi cerquita como a realizar una pizza. Es muy parecido. Tiene ingredientes casi parecidos. Solo que los procedimientos pues cambian un poquito más. ¿Qué pusimos en la pileta? En la pileta tenemos los 2 tipos de harina, sémola de trigo, que dijimos que era corazón de trigo, y 100 gramos de harina suave, o la tipo 0 que decía allí, ¿verdad? Entonces, en este momento estoy integrando todos mis ingredientes de la pileta. La sal siempre se pone en el exterior, porque el mineral que tiene la sal a veces nos suele contrarrestar un poquito el efecto de la levadura. Entonces, de preferencia, la sal no se pone con la levadura, sino que hasta el final, cuando ya ella ya está integrada con los demás ingredientes. Sigo integrando.
Estamos trabajando la focaccia. ¿Para qué sirve la focaccia? Es parecido como la pizza, le decía, y a veces se suele acompañar con quesos, con vegetales, con pastas de tomate y así. Por eso, como le digo, es bien parecido a la pizza. Poco a poco vaya integrando todos sus ingredientes, que me imagino que, imagínese, ya estamos en clase 13, entonces ya usted ya ha perfeccionado muy bien su amasado, ¿verdad? Me imagino que en un inicio pues teníamos panes duros y así, o bien pesados, o que al día siguiente parecían piedras, entonces eso es normal. Muy bien, seguimos acá, es que tuvimos una baja de internet, pero solo estábamos integrando todos los ingredientes. Mire, poquito a poquito, ya casi terminamos. Cada vez nuestra receta se pone un poquito más dura, pero es normal. Me voy a limpiar mi mano con esta harina que tengo aquí para despegarme todo. Como le repito, si no consigue sémola de trigo, utilice solo harina suave. Porque si se da cuenta que estamos utilizando harina suave, porque es una preparación que no necesitamos que crezca demasiado, sino que normalmente la trabajamos plana, entonces por eso utilizamos harina que tenga poco porcentaje de gluten. Ahora solo integro el resto de ingredientes para limpiar bien acá. Aquí le van a salir aproximadamente unas 4 focaccias. Son del tamaño como de pizzas personales. Así va a ser. Bueno, termino de integrar. Lo que quiero es que ya no se peguen mis manos. Y es que el aceite también nos ayuda a crear un poquito más de elasticidad en nuestra masa. Es más fácil amasar cuando estamos trabajando con aceite que con mantequilla o margarina. Aunque se recuerda que pues en este curso no utilizamos margarina, solo utilizamos mantequilla. Solo agregué un poquito más de harina para mis manos y así ya no se pega. Como ven, ya estamos casi listos con nuestra focaccia.
Mire la elasticidad de nuestra masa. Entonces eso lo logra la levadura en cierta forma, pero también el aceite nos ayuda bastante. Voy a agregar un poquito más de harina. Todavía se me pega un poquito en las manos. Bueno, ya estamos listos. ¿Qué vamos a hacer? Mandar a reposo a que ella duplique su tamaño. La vamos a hidratar con un poquito de manteca vegetal, como siempre. Si su hogar es muy frío, y se recuerda que la puede cubrir con una bolsita o algo para que no le entre mucho el frío y le cueste mucho. Hay algunas personas que trabajan o manejan la fermentación en frío. ¿Qué significa eso? Que les meten a la refrigeradora a lo largo de 48 horas. Logramos el mismo resultado, solo que con la diferencia que este tipo de fermentaciones es mucho, pero demasiado lento. Pero en cierta forma hay personas que lo manejan así porque les gusta que la masa tenga demasiada elasticidad. Por eso manejan la fermentación en frío, pero realmente pues lo pueden hacer como ustedes gusten, ¿verdad? Dejamos en reposo, como ya le había mencionado. ¿Cuánto tiempo? Que duplique su tamaño, o si no, unos 35 a media hora. Entonces, si gustan, en lo que yo limpio mi mesa, les van a colocar en sus pantallas los ingredientes de la próxima receta, que es el pan integral. Muy bien, ¿qué vamos a necesitar? Este rinde para 4 personas. Le van a salir aproximadamente unos 8. ¿Me escuchan? Muy bien, vuelvo a repetir. Vamos a comenzar con el pan integral. Nos rinde aproximadamente para 4 personas. Le van a salir como unos 8 bollitos de 5 onzas cada uno. ¿Qué vamos a necesitar? Acá en esta parte tenemos, miren, pues yo tengo, allí les puse 2 tazas y media de harina de centeno, arroz o avena. Cualquiera de esas 3, 2 tazas y media. O en mi caso, pues yo utilicé, esta es la harina de centeno y esta es la harina de arroz. Entonces agregué 1 taza y media. Agregué 1 taza y media de harina de centeno, que es esta, y 1 taza de harina de arroz. O puede hacer viceversa, ¿verdad? Como usted guste, o si solo consiguió harina de centeno, 2 tazas y media de harina de centeno. Por aparte, 2 tazas y media de harina integral, 1 cucharadita de sal, 2 cucharadas de levadura seca o instantánea, 2 tazas de agua, aceite para barnizar, harina para enharinar y un molde. Muy bien. Ahí le pido el molde, pero es un molde de esos que utilizamos para cupcakes, pero para que salgan exactos así los bollitos. Pero no es necesario, los podemos trabajar en lata. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo de siempre, ¿verdad? Colocamos nuestra harina integral.
Tenemos nuestra harina de centeno y harina de arroz. Vamos a hacer nuestra pileta como siempre. Tenemos unas dudas acá, las voy a leer de una vez. Dice, no encuentro levadura de cerveza. ¿Puedo utilizar la que hemos utilizado en otras recetas? Se recuerda lo que me imagino que tal vez entramos tarde, pero se recuerda que les mencioné de que la levadura de cerveza es la levadura que nosotros utilizamos. Lo que sucede es que la levadura está hecha a base de cerveza. Entonces, allí dice específicamente levadura de cerveza. Muy bien. ¿Qué coloqué alrededor de mi pileta? Los 3 tipos de harinas que tenía. Harina integral, de centeno y de arroz. Luego coloqué en esta parte mi levadura. La sal también la puse a un costado y comienzo a colocar el agua. Estoy colocando aproximadamente la mitad de lo que dice ahí, que son 340 gramos de agua. ¿Cuántos son 340 gramos? Coloque su taza medidora de líquidos en la pesa y la pone en gramos y lo que salga en 340 y le va. Esa es la cantidad que usted necesita. Si se da cuenta, el pan integral no lleva absolutamente nada de grasa. Estamos hablando que aquí no estoy colocando ni aceite, ni mantequilla, ni manteca vegetal, nada. Porque eso es lo importante en un pan integral, que no vamos a manejar ningún tipo de grasa. Aparte que las harinas que estamos utilizando tienen bajo porcentaje de gluten, pero sin embargo las personas celíacas que ya habíamos mencionado en otras clases, que son personas alérgicas al gluten, no lo pueden consumir. ¿Por qué? Porque siempre tienen porcentaje de gluten. Tienen bajo, pero sin embargo siempre va a tener. Por eso usted pan integral, si en algún momento tiene la idea de emprender o tiene el deseo de vender panes integrales, no son específicamente para celíacos, son personas para que quieren reducir su porcentaje de grasa en sus alimentos. Aparte ya hay harinas que le ofrecen a usted en los comercios donde es harina con 0 gluten, pero son harinas que usted solo va a encontrar, son panes, son algo pesados y cuesta su elevación porque el gluten se recuerda que habíamos mencionado que es uno de los ingredientes que nos hace elevar nuestras masas. ¿Cómo sé yo que sí? Usted ha visto bastantes panes integrales, ¿verdad? Me imagino que ha comprado y todo eso. Pero algo muy importante que usted tiene que verificar es si un pan realmente sí es integral. Característica importante es que es bien pesado, pero sin embargo siempre suave, pero pesa mucho más de lo normal. Mientras menos peso tiene, más grasa tiene, ¿sí? Y la otra es el pan integral. Si usted ve un pan integral que casi no pesa, es porque tiene harina de otro porcentaje, pero no es integral en su totalidad. Puede llegar a tener harina suave o alguna mezcla, pero no es integral del todo. Por eso cuando usted compre ahora panes integrales, si pesa es porque sí es integral. Muy bien, estamos integrando acá. Integrar harinas integrales es un poquito más complicado porque se ponen muy grumosas, como lo puede ver. Entonces sí necesitamos que uno amase con un poquito más de fuerza. Y son un poquito más, si se puede dar cuenta, mire, son un poquito más pegajosas. Pero es porque estas harinas no tienen ningún tipo de ingrediente calórico o algo así. Entonces voy a limpiar bien mi área acá. Si tiene alguna duda, con mucho gusto las puede escribir ahí en la plataforma y a mí me las trasladan para que las podamos resolver. Voy a empezar a integrar todo. Siempre se recuerda que tenemos que tener harina extra por si la receta lo llegara a necesitar.
Esto es lo dificultoso de estas harinas. Mire que cuesta un poquito más porque sí se pega más que otras harinas. Y si usted ve una gran cantidad de harina, se hace como que se disminuye. Es como cuando usted cocina espinaca. Se disminuye demasiado. Entonces eso pasa con estas harinas también. Se da cuenta, teníamos una gran cantidad de harina acá, pero se fue disminuyendo. Voy a agregar un poquito de harina. En este caso, si va a seguir como es pan integral, tiene que manejar las mismas harinas que estamos trabajando. Entonces, en este caso yo estoy trabajando con harina de arroz. Lo importante es ser lo más sincero posible con respecto a los ingredientes. Si usted va a vender pan integral, tiene que asegurarse que realmente estos ingredientes sí sean integrales. Si se da cuenta, estas harinas no tenemos casi elasticidad. Muy bien, ya casi terminamos acá. Recuérdese que la focaccia la tenemos en fermentación. Usted le va a dejar 35 minutos. Ya solo me voy a limpiar bien las manos para quitarme el exceso de harina que tengamos aquí. Muy bien, ya terminamos con nuestra masa. A esta no le vaya a poner manteca vegetal, ¿sí? Le puede colocar, pero en muy poca cantidad, no es mucho. Igual, ¿cuánto tiempo llevo a reposo? Lo mismo que la focaccia, 35 minutos o que duplique su tamaño. Se puede demorar un poquito más porque estas harinas son más pesadas, entonces le cuesta un poquito a la levadura hacer su efecto. Entonces la vamos a llevar a reposo. Yo sí le voy a poner un poquito de manteca. Yo utilizo manteca vegetal, pero usted puede utilizar mantequilla o el ingrediente que usted guste. Recuérdese que igual la manteca es solamente para que la masa esté hidratada, nada más. No es porque le vaya a dar algún tipo de grasa o algo así. Entonces, solo si me permiten, me voy a lavar las manos y ya regreso con ustedes.
Bueno, ya tenemos nuestra masa. Ahí se recuerda, le da 35 minutos o que ella duplique su tamaño. Estoy hablando de la focaccia. ¿Qué vamos a hacer con la focaccia? Pues es bien fácil. Si usted quiere unas focaccias personales, las va a hacer pequeñas. Así como acá a mí me salen solo 4. Entonces, mire, voy a bolear. Muy bien, ya tengo aquí mis 4. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a colocar en mi lata. Y mire, empiezo a extender con las yemas de mis dedos. Eso es los puntitos que usted ve en las focaccias. Son los mismos dedos que usted está moviendo. La diferencia entre las focaccias y las pizzas es que las pizzas usted hace este movimiento y las va estirando y va a ir extendiendo y todo. Pero en las focaccias es diferente. Ya cuando hagamos pizza ya van a ver el otro procedimiento. Entonces miren, estoy extendiendo. Con los mismos dedos, no necesito de bolillos, solamente con mis dedos extiendo. Ve la masa bien bonita, nos quedó bien elástica. Todavía da un poquito más de sí. Lo importante es que quede delgada. No la vayamos a romper, sino que solo extender. Esta todavía da un poco más. Mire, logramos extenderlas bien. ¿Cuánto tiempo va a llevar a reposo? Otra vez 35 minutos a que ellas dupliquen su tamaño nuevamente. Cuando ellas ya hayan duplicado su tamaño, usted va a empezar a colocarle un poquito de sal y les va a espolvorear un poquito de aceite. Mi agujero es muy grande. Por eso le digo que trabajemos con aceite de oliva. Entonces le va a colocar un poquito. Esto lo hace después del reposo. O sea, realmente estamos manejando hasta el momento 2 reposos. Coloca el aceite y le coloca sal. Entonces le vuelvo a repetir el procedimiento de la focaccia. Pusimos la pileta, la sal alrededor, agua y levadura. Luego empezamos a integrar todos nuestros ingredientes y creamos una masa. Dejamos en fermentación que ella duplique su tamaño o 30 a 35 minutos. Luego dividimos en 4 partes y empezamos con nuestros dedos a extender en la lata donde ya los vamos a hornear, ¿sí? Entonces, toda vez extendiendo, llevo otra vez a fermentación 35 minutos y le vuelvo a presionar otra vez con mis dedos a modo de seguir extendiendo. Entonces, le pueden llegar a quedar más grandes. Ahí va a ver las mías. Bueno, luego de haber extendido otra vez, coloca aceite de oliva y sal. ¿Cuánto tiempo va a llevar al horno? Aproximadamente de 25 a 30 minutos, 250 grados. Se recuerda que siempre tenemos que precalentar nuestro horno 10 minutos antes. Y luego podemos bajar la temperatura. Normalmente los hornos los calentamos 50 grados más de lo que usted lo va a hornear. En este caso usted va a trabajar, digamos, con 200 grados, va a precalentar con 250. Pasados los 10 minutos, baja a 200 grados y ya coloca al horno por 25 a 30 minutos. Se van a quedar un poquito doraditas. Esto va a ser por el efecto del aceite, pero es normal. Y eso serían las focaccias. Entonces, si gustan, ahora pasamos, pasamos a
nuestro pan integral. Ahí sí vamos a necesitar de nuestra pesa. Se recuerda que hicimos nuestra masa, mandamos a reposo y luego mandamos a reposo por 35 minutos aproximadamente o que duplique su tamaño y vamos a comenzar a bolear. Pero vamos a comenzar en onzas. Muy bien, 5 onzas voy a manejar. Como le digo, le van a salir unos 9 a 8 bollitos. Depende del crecimiento. Como le digo, puede que se demore más de los 35 minutos porque como son harinas algo pesadas, entonces sí cuesta un poquito más. Y estas las voy a dejar así para que no queden muy pequeñas. Muy bien. De 5 onzas dejé, que es lo normal que nosotros manejamos los bollitos. Entonces empezamos a bolear. Ya tenemos una lata previamente engrasada. Siempre le dejamos espacio para el crecimiento. Me imagino que el boleo también, ese ya lo perfeccionaron ustedes porque en todas las clases boleábamos. Entonces, ya es mucho más fácil para usted. Pero se recuerda que por si se nos olvida, ¿verdad? Hago este movimiento. Con esta parte de mis manos, rozo en la mesa y voy haciendo este movimiento y voy formando. Ocho bollitos nos salieron de la receta que teníamos allí, ¿verdad? Ahora, para presentar los panes integrales hay dos formas. Puede barnizar con huevo y colocarle harina o solamente dejarlos así, como usted guste. En este momento, después de bolear, usted va a llevar a un tiempo de fermentación igual, 35 minutos o que duplique su tamaño. El horno, igual que la focaccia, 250 o 200 grados, se va a demorar un poquito más, quizás unos 30, 35 minutos, un poquito más que el otro. Ahí se recuerda que para confirmar que realmente sí hicimos un buen pan integral, tiene que pesar. Entonces va a estar pesado, pero suave al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no se va a asustar si el pan es demasiado pesado, eso es normal por todas las harinas que estamos utilizando. Entonces, si gustan, dejamos acá y a ellas ya se quedan en reposo y luego llevamos al horno. Entonces, ya terminamos nuestra clase el día de hoy. Me acompañan a la mesa de presentación y así les muestro cómo quedaron mis focaccias, que son estas. Miren, están bastante grandes porque se recuerda que manejábamos 3 tiempos de fermentación, ¿verdad? El primero, cuando hicimos la masa, el segundo, cuando extendimos en nuestra lata, llevamos a fermentación otra vez volvimos a extender porque suelen crecer mucho y luego espolvoreamos la sal y el aceite y ya luego horneamos. Y acá tenemos nuestro pan integral. Entonces fue un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.